La mala situación económica y de corrupción en el gobierno del triunvirato provocó que el conservador Joaquín Balaguer y el liberal Juan Bosch se unieran en un acuerdo firmado en Río Piedra, Puerto Rico, en la que acordaban unir fuerzas para derrocar al triunvirato. Balaguer tuvo el apoyo de los empresarios y terratenientes, mientras que Bosch aportó el apoyo de los sindicatos y grupos estudiantiles, a los que se sumó el grupo de militares que estaban descontentos con la corrupción imperante en las Fuerzas Armadas. Algunas fuentes señalan que se llegó a emplear barcos y aviones militares en contrabando. Después de varios intentos frustrados, finalmente el sábado 24 de abril de 1965 un grupo de oficiales jóvenes encabezados por el coronel Miguel Ángel Hernando Ramírez iniciaron un contragolpe militar contra el gobierno en dos importantes recintos: el campamento 16 de agosto, kilómetro 25 de la autopista Duarte, sede de la poderosa Cuarta Brigada, y la Intendencia General del Ejército. A primeras horas de la tarde de ese mismo día, oficiales sublevados irrumpieron en la radio-televisión dominicana para transmitir un comunicado en el que daban a conocer sus propósitos de derrocar al gobierno de facto y reinstaurar a Bosch y la Constitución de 1963, por lo que se denominaron constitucionalistas. La voz del doctor José Francisco Peña Gómez tronó anunciando el inicio de la revuelta militar contra el gobierno del triunvirato. Desde ese momento la radio dominicana jugó un importante papel arengando a las masas a favor del bando constitucionalista. En sus alrededores se libró el primer enfrentamiento de la llamada Revolución de Abril de 1965 entre los militares sublevados y la policía, que había tratado de desalojarlos de la emisora, con una clara victoria de los militares. Tuvieron que interponerse blindados de la base San Isidro para lograr rescatar a los policías. Esa noche el presidente del triunvirato Donald Reid Cabral habló por la emisora oficial, asegurando que la mayor parte de las Fuerzas Armadas se mantenían leales, e instando a los sublevados a que se rindieran, pero lo cierto es que todas las demás emisoras del país transmitían consignas alentando a la insubordinación. A esa altura de los acontecimientos, Donald Reid contaba con pocas unidades militares que le fueran leales, solo la policía. La Marina de Guerra estaba en estado de alerta, pero mantenía su neutralidad. El coronel Huesín, jefe de la Fuerza Aérea en la base de San Isidro, donde radicaba también el CEFA, Centro de Enseñanza de las Fuerzas Armadas, aún no se pronunciaba. Los políticos comprometidos con el triunvirato o se encontraban ocultos o ya habrían buscado refugio en embajadas extranjeras. Los locales de las agrupaciones políticas de derechas estaban siendo saqueados por turbas armadas que recorrían las calles de Santo Domingo en busca de personas allegadas o comprometidas con el gobierno de facto para lincharlos. Alrededor de las 10 de la mañana del 25 de abril, unidades blindadas y tropas de infantería comandadas por el coronel Francisco Alberto Caamaño Deñó, penetraron en el Palacio Nacional, obligando a renunciar al presidente del triunvirato Reid Cabral. Proclamaron presidente provisional al doctor Rafael Molina Ureña, hasta que Juan Bosch pudiese regresar a Dominicana. Pero había un grupo de militares, que si bien estaba a favor del derribo del gobierno corrupto del triunvirato, estaban en desacuerdo con que Juan Bosch volviera al poder, por considerarlo demasiado escorado a la izquierda. Estos militares demandaban la instalación de una junta militar que gobernara al país provisionalmente mientras se convocaran nuevas elecciones. Estos oficiales se agruparon en torno al coronel Elías Huesín, en la base aérea de San Isidro y en el Centro de Enseñanza de las Fuerzas Armadas, CEFA. El presidente provisional Molina Ureña tomó posesión a las 2 de la tarde del 25 de abril de 1965, y comenzó a realizar nombramientos, por ejemplo a Caamaño como ministro de Interior y Policía, y a Hernando Ramírez, de las Fuerzas Armadas.
Los militares de la base de San Isidro desconocieron el gobierno de Molina Ureña y anunciaron que de continuar emitiendo decretos y que al menos que los militares rebeldes y los políticos que los secundaban no abandonaran la idea de reponer al profesor Juan Bosch en el poder, los aviones de San Isidro bombardearían el Palacio Nacional ese mismo día 25 de abril. Quizá también considerarían que los estaban dejando fuera en la repartición del pastel. En efecto, alrededor de las 5 de la tarde de ese mismo día, aviones P-51, Vampiros, y alguno dice que hasta B-26 de la Fuerza Aérea Dominicana, atacaron la sede del Poder Ejecutivo. El 26 de abril, temprano en la mañana, aviones de caza P-51 y Vampiros de la Fuerza Aérea Dominicana reanudaron el ataque al Palacio Nacional y los campamentos militares en manos de los constitucionalistas, que contraatacaban utilizando cañones y ametralladoras antiaéreas. El anterior gobierno de Trujillo había adquirido en Suecia cañones antiaéreos Boffa de 40 milímetros, según Ges de la Rosa, en su libro La Revolución de abril de 1965, en la capital dominicana no había más que histeria y una espantosa carnicería. La gente corría despavorida. Los ladridos de los perros callejeros se mezclaban con los gritos de los soldados y con las voces de mando de los oficiales. Aviones de caza y bombarderos de la base aérea de San Isidro disparaban sus ametralladoras y arrojaban sus bombas sobre objetivos militares, causando de paso graves daños a la población civil. Personas consideradas enemigas de la causa constitucionalista eran detenidas por las turbas y linchadas en plena calle. La situación era de muerte y de caos generalizado. Los agentes del orden público permanecían encerrados en sus recintos ofertando una neutralidad imposible de sostener. Ciudadanos extranjeros residentes y de paso clamaban ante sus respectivas representaciones diplomáticas su pronta salida del país. El comodoro Francisco Javier Caminero, que fungía como jefe de la Marina Dominicana, se trasladó en horas de la noche del 26 de abril al Palacio Nacional en compañía de varios oficiales, para allí apreciar la situación y entrevistarse con el presidente Dr. Rafael Molina Ureña. Tras retirarse de la Casa de Gobierno, el comodoro Rivera Caminero estableció contacto con el Estado Mayor y los comandantes de buques, a quienes informó sobre la visita, que al parecer no fue de su agrado, porque a partir de ese momento abandonó su neutralidad y es entonces cuando el Mando Naval Superior ordenó cañonear el Palacio Nacional, cerca del mediodía del 27 de abril de 1965. Hay que decir que esta orden no fue secundada por la mayoría de las 15 unidades navales que se encontraban en las aguas frente a la capital Santo Domingo. Incluso hubo una fragata, la Gregorio Luperón, que buscó refugio en Mayagüez, Puerto Rico. La Armada Dominicana también había sido objeto del afán militarista de Trujillo y para la fecha contaba con muchas grandes unidades, posiblemente fuera la más potente de la zona del Caribe, exceptuando la americana, claro, y su potencia de fuego debía causar grandes daños a la ciudad. Creo que la aviación tampoco debió emplearse a fondo en los ataques sobre el palacio, porque de ser así este hubiese quedado convertido en ruinas.